Vuelvo por acá a compartir. Entonces, fíjense que en estas definiciones de derecho administrativo vimos mucho de esa relación entre administración y administrado, ¿cierto? Y creo que sobre esa base empezamos a construir nuestra definición de derecho administrativo. Y entonces lo que tenemos que preguntar entonces es, ¿qué es la administración? ¿Sí? Es posible que ya tengamos unas nociones, pero nuestras materias son de muchas definiciones y de muchas bases para lo que es el derecho administrativo y van a ser sus próximas materias. Entonces, por eso acá les tengo la definición de administración que se define como o que se puede entender como toda serie de actos encaminados a realizar y ejecutar acciones previamente planeadas con el objetivo de lograr el funcionamiento óptimo de un determinado ente. ¿Sí? Eso es entonces lo que es la administración. Lo que es la administración, entonces, fíjense que acá también se repiten varias cositas que son muy importantes. Entonces, actos encaminados, ¿sí? Para ejecutar, esta es una palabra clave, ejecutar, porque, por ejemplo, eh, tendremos entidades como por ejemplo los departamentos administrativos y los ministerios, quienes son los que crean las políticas, ¿sí? Son quienes crean las políticas y así está determinadas las funciones, ¿sí? Obviamente esas funciones tienen que aterrizarse luego eh, eh, a ese objeto con el cual fue creado ese departamento administrativo, ese ministerio, ¿sí? Entonces, si fue creado ese departamento administrativo para liderar toda la política de inclusión social, pues tiene que realizar esos actos encaminados para crear esa política pública. ¿Sí? Todo lo que se necesita para crear esa política pública. Entonces, yo necesito acá contratar unas personas expertas en psicología, en derecho, sociología, historia, ¿sí? Que me ayuden a crear esa política pública, ¿sí? Para población vulnerable, que podamos incluir esas poblaciones vulnerables a situaciones de igualdad, equidad y demás, ¿sí? Y ejecutar es otra palabra que se van a encontrar mucho. ¿Y por qué ejecutar? Porque la ejecución de esas políticas estarán en cabeza de otras entidades. ¿Sí? Como por ejemplo, si estamos hablando acá del sector de inclusión social, el líder de este sector, en este momento, digamos que la organización de la administración pública está por sectores. Por favor, revisen cómo se encuentra esa estructura, cuántos sectores hay. Solo para mencionar uno, el sector de inclusión social está en cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, así se denomina, ¿sí? Y este departamento, a su vez, o a su cargo, tiene otras entidades. ¿Quiénes manejan? ¿Quiénes manejan todo este sector de inclusión social? ICBF, está lo que es la Unidad para las Víctimas, está lo que es tierras, la de restitución de tierras, está memoria histórica, fue otra entidad que se creó, y todo esto se creó a partir de la ley 1448, que se da posterior a esos acuerdos de paz, y esa ley, digamos, tiene la necesidad de una transformación institucional muy importante. Que fíjense, por ejemplo, ya pasó a ser una entidad hacer un departamento administrativo, ¿sí? Muy fuerte, que tiene una de esas funciones básicas de crear toda su política de inclusión social, y estos que van a venir a ejecutarla, ¿sí? Van a venir a ejecutarla. Entonces, esta palabrita de ejecución la vamos a encontrar de manera reiterada. Y entonces se van a ejecutar acciones previamente planeadas, y este es otro principio de la administración, el principio de planeación.
todas sus actividades y todos sus actos encaminados deben ser previamente planeados, ¿sí? Muy juiciosamente planeados, porque a partir, digamos, de esto, se van a ejecutar unos recursos, ¿sí? Y digamos que se va a apuntar a cumplir esos fines esenciales del Estado, que sobre esto de pronto ya iremos mencionando otras cositas adicionales. Bien, ¿alguna pregunta de esta primera definición? ¿O continuamos? Esta es Por muy favor. general, ¿no? Señora, No, señora, gracias. bueno. Y ahora pasamos, ya aterrizándolo un poco más, a lo que es la administración pública. La administración pública, y esta la podemos definir a la facultad que tienen los órganos estatales, primordialmente la rama ejecutiva, de llevar a cabo las políticas y planes requeridos para el desarrollo de los cometidos estatales, de acuerdo a los mandamientos y principios constitucionales y legales establecidos para el efecto. Lo anterior, teniendo siempre en consideración los intereses de la comunidad. Y acá hay una, yo creo que la han escuchado de manera reiterada, el principio de la primacía del interés general sobre el interés particular. Y es que debemos mencionar que dentro de esas actuaciones que tiene la administración, pues hay unos que son unilaterales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Los que se ha tomado por el gobierno distrital, por la alcaldesa, en tiempos de pandemia, ¿sí? Entonces, desde la clase pasada ya empezábamos a mencionar lo que son los actos, ¿cierto? Y entendemos que esos actos son todas las manifestaciones de voluntad, manifestaciones, no sé por qué a veces no quiere escribirme, creo que se está dañando. Quiero escribirles bien bonito y esto no me deja. Manifestaciones, no me deja. Entonces, acto administrativo son todas las manifestaciones de voluntad de la administración. Y de pronto, como lo mencionamos la clase pasada, hay diferentes clases de esa manifestación de la voluntad. Hay una, que es la que conocemos de pronto, que se da más en la práctica, que son los actos administrativos físicos, ¿sí? La resolución 01 del 2021, mediante la cual se le reconoce la pensión a Pepita. ¿Sí? Esto es un acto administrativo de carácter particular que va a surtir efectos única y exclusivamente en favor de Pepita. Ahora, hay otros actos administrativos que son unilaterales, solo los toma la administración sin consentimiento alguno por parte de los ciudadanos o concepto previo de los ciudadanos, nada, sino que lo toma con el fin de proteger ese interés general sobre el interés particular. Y entonces les mencionaba, son esas decisiones que ha tomado el gobierno distrital en tiempos de pandemia, ¿sí? Como por ejemplo, la primera cuarentena. Eso fue, fíjense, una manifestación de voluntad de la administración distrital con el fin de proteger la salud de los bogotanos. Luego, el cierre del comercio, la posterior, hace poco, un mes y medio, de pronto la reapertura de nuevo del comercio, también tratando de equilibrar, digamos, tratando obviamente de seguir protegiendo el derecho a la salud, pero también el derecho al trabajo, el derecho a su mínimo vital, ¿verdad?
Esas han sido manifestaciones entonces de la administración de manera unilateral, siempre en consideración y en protección de esos intereses de la comunidad, a pesar que en algunos casos, pues algunos particulares se vean afectados, ¿no? Pero prima el interés general. Y hemos también hablado del tema de los principios, ¿no? Entonces, hay unos principios propios en el actuar de la administración: buena fe, igualdad, eficiencia. La administración tiene que ser eficaz, eficiente, ¿sí? Y hay otros principios que de pronto mencionábamos la clase pasada, previstos en el artículo 3º de la ley 1437. Y hay otros principios, por ejemplo, de rango constitucional, ¿verdad? Que se encuentran previstos en la Constitución del 91. Y estos principios van a ser, digamos, aplicables en todo momento. Deben ser aplicados en todo momento. Y les pregunto, recuerden que el tema de las noticias siempre va a estar en todas nuestras clases. Noticias de nuestra clase vamos a tener, yo creo que todas las semanas. Cuéntenme qué terminó de pasar la semana pasada con el caso del contrato del Mintic. ¿Qué pasó la semana pasada? Profe, buenos días. Yo me acuerdo, tengo de recuerdos, porque yo lo escuché, pero no me acuerdo totalmente. Me acuerdo que sancionaron a las entidades y solicitaron que dieran como el por qué se habían generado. Es que lo que entendí, ¿no? Estaban las entidades y había otra entidad que habían contratado supervisara o verificara la documentación que estaba presentando estas entidades que presentaron la documentación falsa. Y en la respuesta que dieron estas entidades fue que ellos hacían como una presunción de que los documentos eran auténticos. Era como, digamos que entre comillas, el resumen que estaban dando esta entidad como entre que controlaba, digamos, que la documentación que habían presentado. También hicieron, no sé el nombre exacto, no me acuerdo el nombre exacto, en donde solicitaban sanción, si no estoy mal, de las entidades que han presentado esta documentación falsa, y habían sancionado también para que no pudieran contratar con el Estado, y aparte lo sancionaron también si tenían alguna contratación vigente con el Estado. Todas esas contrataciones se cancelaban o bueno, quedaban como anuladas de alguna manera. Eso es lo que me acuerdo en este momento. Muy bien, muchas gracias, Ivonne. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos este contrato, ¿cierto? Del Mintic de 2.000 billones, ¿sí? ¿Eran 2.000 billones o 2 billones? Bueno, el caso es que son billones. No, es 1 billón, Es profesora. muchísima plata. ¿1 millón? Un billón, sí, señora. ¿1 millón? 1 billón, ok. Listo. Muchas gracias. 1 billón. Que eso pues es plata, ¿no? Y entonces se suscribió ese contrato con una unión temporal. ¿Saben qué es una unión temporal? Son varios contratistas. ¿Señor? ¿Es un consorcio? ¿Señor? No, consorcio es otra cosa. La unión temporal se da entre varios contratistas solo y única exclusivamente para presentarse a ese proceso contractual. ¿Sí? En ese proceso contractual. Entonces, por ejemplo, uno podría tener, no sé, la infraestructura, otro puede tener otro requisito de los que se solicitaban acá en este contrato. ¿Sí? Entonces, se unen temporalmente para la ejecución de ese contrato, para ganarse el contrato y pues si se lo ganan, ejecutarlo. Entonces, se unen, se ganan el proceso y se les da un anticipo de 70.000 millones, que es
plata, es mucha plata, que son recursos públicos, ¿sí? Entonces, digamos que cuando se lo ganan y va terminando toda esa etapa precontractual, tienen que constituir pólizas que van a asegurar el cumplimiento de ese contrato y por lo generalmente se hacen con aseguradoras o con entidades financieras. En ese momento aportaron las pólizas supuestamente de Itaú, del Banco Itaú, pero posteriormente el mismo banco es el que dice, qué pena, pero yo no he suscrito esas pólizas. Entonces se empieza a analizar una posible falsificación de documento privado. Bien, entonces me imagino que también en su momento, ustedes saben que estos contratos tienen supervisores, ¿no? Funcionarios públicos. Entonces me imagino que ese supervisor en ese momento debió revisar y en el cronograma, y a partir del cronograma haber advertido, pues que no se estaba cumpliendo como se tenía previsto. Los contratos tienen también unos cronogramas, entonces, como nuestros proyectos de investigación. Entonces, a tal fecha, a mí me tuvo que haber entregado X número de redes en tantos departamentos, a manera de ejemplo. Obviamente desconozco el contrato, pero así debió hacerse. En otra fecha, debió entregarse tantos puntos más en tantos departamentos. Para finalizar el periodo de contratación o del término contractual, por todas las redes instaladas. Y a eso hay que hacerle un seguimiento, de tal forma que si se observa que no se está cumpliendo, pues se puedan tomar las medidas urgentes, ¿sí? Pues para evitar que no se ejecute el contrato o que se pierda plata. Bueno, muchas cosas. Entonces, cuando empezó a salir todo esto, se denunció, recuerden que creo que les envié la nota, una nota que me encontré y básicamente todo esto empezó a surgir por una denuncia de una periodista. Y entonces ahí nos empezamos a preguntar, ¿dónde están los organismos de control? ¿Sí? Los organismos de que hacen control a la administración. ¿Sí? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Y entonces, cuando empezaron a advertir esas irregularidades, supongamos por acá, pues ya se vio ya se advierte que no hay cumplimiento del contrato. O sea, a esta fecha no me han entregado nada. Ahí ya hay incumplimiento. Digamos que lo que se tiene que tratar es, en lo posible, terminar la ejecución del contrato, pero pues hay casos como este que se torna muy difícil. Entonces, ahí está lo que Ivonne nos comentaba de la sanción, y es el uso de una cláusula exorbitante que tiene la administración, y es una sanción que es la declaratoria de caducidad del contratista. Al contratista se le hace la declaratoria de caducidad. Y es una sanción que es lo que mencionaba Ivonne, básicamente, que es esa inhabilidad para poder contratar con el Estado de nuevo, y se suspenderían todos los contratos que tiene en el momento, ¿sí? ¿A qué va todo el cuento? A que la semana pasada hubo audiencia, ¿recuerdan? Hubo audiencia. Y esa fue una audiencia que se realizaba dentro de un procedimiento administrativo. Eso era un procedimiento administrativo, ¿sí? Como un procedimiento administrativo que podemos encontrar un procedimiento o una investigación disciplinaria que puede terminar con una sanción, o el procedimiento, por ejemplo, administrativo que se le inicia a los comerciantes de pronto cuando incumplen alguna norma, por ejemplo, de sanidad, se les inicia un procedimiento administrativo por parte de la administración, y en esos procedimientos tiene que dárseles la oportunidad de defenderse, de alegar, de presentar sus alegaciones, pruebas y demás. Y eso fue lo que se hizo la semana pasada en estas audiencias. Fue un procedimiento administrativo que terminó con la sanción, que terminó con la declaratoria de caducidad. Y uno de los principios
es, por ejemplo, debido proceso, derecho, de defensa, contradicción, ¿sí? Que son pues, principios generales del derecho y especialmente del derecho administrativo. Y a pesar que acá ya estamos hablando de una presunta falsedad de las pólizas, que estamos hablando que no sabemos dónde están 70.000 millones de pesos, ¿sí? Aún así, hay que brindarle todas las garantías y aplicarse todos los principios del derecho administrativo a ese contratista que incumplió. ¿Sí? Por eso se cita a audiencia, se escucha, se les notifica y pues eso obviamente debe terminar con un acto administrativo que impone la sanción. ¿Sí? Se anunciaron acciones judiciales. ¿Sí? La jurisdicción viene a ser también una especie de control de la administración, por ejemplo. ¿Sí? En su momento, lo que se ha hablado hasta el momento, hay que conocer a fondo el caso, es que digamos que el sustento de la declaratoria de caducidad fue la falsedad en las pólizas. Y acá tenemos que ser muy juiciosos y rigurosos con las figuras que se utilizan. ¿Y por qué lo menciono? Porque si ese fue el sustento del acto administrativo mediante el cual sancionan a ese contratista, no la puede declarar la administración. La falsedad la declara un juez de la República. ¿Sí? Lo que pasa es que, si bien es cierto, sí se presume pues, que no son, que no expidió el Banco Itaú, sí se debe presumir por parte de la administración, pero digamos que ese fundamento debe ser utilizado de otra forma, no declarando una falsedad, porque la falsedad de un documento debe ser declarada por un juez de la República, no por la administración. ¿Entienden el punto? ¿Sí? Ahí tenemos que respetar muchas competencias. Sí, señor. Por ejemplo, la administración sí puede declarar la caducidad, sí lo puede hacer, pero ojo, nunca declarando cosas que no puede declarar a pesar pues, de ser evidentes, ¿no? Lo que pasa es que sí puede utilizar eso como sustento de este acto administrativo y así debió hacerlo, pero no bajo la figura de falsedad. ¿Sí? Sino como, no sé, como falta de requisitos de las pólizas o bueno, qué sé yo, otro sustento jurídico. Si el ministerio, si la administración sustentó esta sanción sobre el fundamento de la falsedad, es muy posible que este acto administrativo lo demanden ante la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Sí? No el procedimiento completo, sino el acto administrativo. A menos de pronto que hayan tenido otra falencia por acá en el desarrollo del procedimiento, ¿no? Entonces, este caso nos sirve para reiterar que los principios deben aplicarse en todas las actuaciones de la administración, en todas las actuaciones. Específicamente, por ejemplo, en el caso que de la semana pasada estamos charlando, del procedimiento administrativo mediante el cual se impone la sanción de caducidad a un contratista. ¿Sí? Miren, principios constitucionales, debido proceso, respetarse acá todo el debido proceso del contratista y legales, ¿sí? Los que se encuentran previstas, digamos, en la nutrida normatividad que hay en materia de contratación estatal establecidos. Bien. Y acá volvemos a tener el tema de los cometidos estatales, de esos fines esenciales del Estado. Bien, ¿preguntas? ¿No? No, señora. No, profe, gracias. Listo, Concepción. Profe, Vale. sí tengo una Sí, pregunta. señorita, ¿La administración cuéntame. puede declarar la caducidad o nulidad? No te escuché muy bien ahí. Sí la puede declarar Karina, sí puede declarar la caducidad del contratista. Y sí lo puede hacer, lo que no puede hacer es bajo el sustento de la ilegalidad de las pólizas. Porque la legalidad, la falsedad
la declara un juez de la República. Gracias. Bueno, pero eso sí, claro, en todos los contratos estatales se puede hacer cuando exista un incumplimiento por parte del contratista. ¿Sí? Es la máxima sanción, es la máxima sanción que se produce en temas contractuales. Porque imagínate, quedan inhabilitados para volver a contratar con el Estado. Es la máxima sanción. Y pues lo ideal es no llegar hasta allá, lo ideal. Pero pues en este caso se dio pues por todo el tema mediático y cómo sucedieron las cosas, aunque yo creo que nos faltan muchas cosas por saber. Hay muchas cosas que no han salido a la luz pública. Bien, es entonces nuestras definiciones de administración y administración pública. Ahora revisemos algunas similitudes entre estas dos. ¿Cuáles pueden ser las similitudes? ¿De pronto ustedes tienen? ¿O nos vamos con la lectura de la diapositiva? Profe, si quieres te colaboro con la lectura. Vale, muchas gracias. Bueno, profe, similitudes de administración privada y administración pública. Cuentan con mecanismos de conducción estratégica y de gestión, las cuales conciben elementos de planeación y de recurso humano, manejando estándares de eficiencia y eficacia para optimizar su funcionamiento para lograr el fin para el cual fueron creadas. En este punto, cobran importantes aspectos como la misión, la visión y planes de mejoramiento continuo, los cuales permiten estructurar y establecer la razón de ser de cada institución, su proyección a futuro, así como los mecanismos de autoevaluación de los procesos y procedimientos que se ejecutan al interior de cada organización. Muchísimas gracias. Entonces, si quieren, díganme qué les parece interesante. Yo voy subrayando. Por acá, lo primero que de pronto debemos advertir. El fin. Los fines son diferentes, completamente diferentes. Pero ya lo veremos en diferencias, ¿sí? Por ahora, en esa similitud, digamos, principal, es que las dos van a contar con procesos estratégicos y de gestión, de planeación para cumplir ese fin que se tienen propuesto. ¿Sí? Las dos cuentan con esos procedimientos de planeación. Miren, acá hay otra planeación. ¿Sí? Para la administración pública es obligatoria, que estamos manejando recursos públicos. Pero para la administración privada, a pesar de no manejar recursos públicos, sí necesitan cumplir con sus objetivos propuestos, ¿verdad? Y no tener pérdidas, por ejemplo. Y para eso es necesaria la planeación. Yo necesito vender X cantidad de zapatos. Yo necesito planear cómo voy a tener lista la cantidad que me están pidiendo. Necesito planear si necesito más trabajadores, necesito planear si necesito más materia prima, ¿sí? Si yo no planeo, independientemente en la administración que esté o pública o privada, es probable que yo no consiga o no logre ese fin que me propuse, ¿sí? Nosotros también debemos planearnos. Por ejemplo, no sé, necesito o tengo un viaje, qué sé yo, necesito planear con la debida antelación el tema económico, el tema, por ejemplo, no sé, eh, cómo llegar, me voy por tierra, por aire, qué ropa debo llevar, debo estar vacunado, no debo estar vacunado, qué vacuna debo tener, ¿sí? Con el fin de poder disfrutar esas vacaciones que tengo previstas. Así importante es la planeación y las dos administraciones, la pública y la privada, cuentan con esos mecanismos de estrategia y de gestión y de planeación, ¿sí? Para lograr ese fin que se tienen propuesto. Y acá entonces, digamos que cobran importancia, tal como lo señala la diapositiva, de esa misión, visión y planes de mejoramiento continuo.
Es posible que ustedes desde ya estén inclinándose por algunas ramas del derecho, por algunos sectores, por algunos temas especiales. Es que a mí me gusta manejar o me gustaría trabajar en el tema social, ¿sí? Entonces, se podrían ir inclinando por todo lo que es el sector de inclusión social. Me gustaría trabajar con población vulnerable, me gustaría trabajar con menores, niños, niñas y adolescentes. Si ustedes ya empezaron, digamos, a tener una empatía con ciertas áreas, les invito para que empiecen a revisar las páginas oficiales de las entidades públicas y revisar su misión y visión. ¿A qué le están apuntando estas entidades públicas? A tener, por ejemplo, en 2030, X cantidad de víctimas atendidas o indemnizadas, ¿sí? Y para eso deben contar con unos, con unos, con unos, con una planeación, ¿no? Previa. ¿Mm? Planes de mejoramiento continuo. Todas, privadas o públicas, deben tenerlas, ¿sí? Con el fin de ir, digamos, trabajando en ese objetivo propuesto, ¿sí? De pronto, hemos advertido por una evaluación interna, no sé, algún tema de materiales no se está produciendo en debida forma, estamos produciendo, no estamos produciendo diariamente lo que debe producirse, es administración privada, ¿sí? Tienen que estar en constante revisión de sus procedimientos internos, de sus trámites internos. De no ser así, no podría darse ese mejoramiento continuo y no lograr esos fines propuestos, ¿sí? En temas de la administración, por ejemplo, estamos dando respuesta a los derechos de petición tal y como lo prevé la norma, o nos están llegando muchas acciones de tutela porque no estamos dando respuesta en término. Y eso puede traer unas consecuencias, ¿no? Ustedes saben, puede traer hasta la privación de la libertad del representante o quien tenía la potestad de responder ese derecho de petición, ¿verdad? Puede ser privado de la libertad y multas a través del incidente de desacato. Entonces, sí, hay que ver eso, ¿no? Cada entidad tiene una dinámica propia. Entonces hay que ir viendo en qué estamos fallando, qué le falta a mi proceso para que todo salga perfecto, para contestar mis derechos de petición en tiempo, de fondo, ¿sí? Para que a partir de esto podamos tener ese mejoramiento cuando sea necesario y poder lograr ese fin para el cual fue creada tanto la administración pública como la privada. Listo. Autoevaluación. Acá está, también lo que les decía, esa revisión interna, autoevaluación de los procesos y procedimientos que se ejecutan al interior de cada organización. Bien, eso entonces como similitudes. Ahora, llega lo chévere de todo el asunto, las diferencias, ¿sí? Y acá nos hablaban del fin por el cual fueron creadas. Y acá tenemos esos objetivos, ¿no? Que se pretenden con cada una de ellas. ¿Cuáles serían entonces los objetivos de la administración pública? Estos fines u objetivos son altruistas y lo que se busca es el interés general para la comunidad, ¿sí? Y de esa forma cumplir esos fines esenciales del Estado, del que tanto soy reiterativa, y para la administración privada, ese objetivo va a propender por la satisfacción de necesidades particulares que se traducen generalmente en un provecho económico. ¿Sí? Administración pública, ese interés general de la comunidad. ¿Sí? Para el caso del MINTIC, ¿cuál es el interés general? El del contrato. ¿Qué era lo que se buscaba con ese contrato? ¿Mm? Darle
eh, bueno, darle capacidad de conexión a las personas bueno, a los estudiantes de diferentes colegios de la zona pacífica colombiana, ¿no? Sí, señor. Entonces, ese interés general para la comunidad era básicamente brindarles acceso a Internet a los niños y niñas y adolescentes de colegios públicos, ¿sí? De algunas zonas del país. Ese era el interés general, ¿sí? Para la comunidad, con el fin de lograr esos cometidos estatales, que es el acceso a la educación a esos niños, ¿sí? Porque por pandemia no han podido volver desde hace más de un año a sus escuelas, a sus colegios. Eso entonces frente a la administración pública. La administración privada básicamente lo que va a querer es satisfacer unas necesidades particulares que se traduce generalmente en un provecho económico, en unas ganancias. Entonces, por ejemplo, el señor Arturo Calle, ¿sí? Él tiene, digamos, ya su empresa conformada y él lo que busca es una necesidad particular para él y su familia, que tiene un provecho económico, ¿sí? Obviamente, pues acá él también, si lo vemos desde un punto de vista más amplio, pues también hay un provecho económico para sus trabajadores, porque reciben una contraprestación, un salario, ¿verdad? Pero básicamente el que va a recibir ganancias como tal es esa persona creadora de ese fin, ¿sí? Eh, que se crea con una satisfacción de necesidad, de una necesidad particular, ¿sí? Él no está pensando, digamos, en un interés común o de la comunidad, como si lo debe pensar el Estado, ¿sí? Él piensa en su provecho y en el de sus trabajadores, ¿sí? Pero diferente de una comunidad en general. Bien, más diferencias en la forma en la que se concibe al destinatario del bien o de servicio ofrecido. En la administración privada va a ser un cliente, ¿sí? Va a ser un consumidor, mientras que dentro del sector público se va a percibir esta persona como ciudadano o un usuario, ¿sí? Entonces, hicimos en la unidad para las víctimas una ¿qué? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que le dicen? Una jornada de atención, ¿sí? Donde va, por ejemplo, población víctima para ver, para pedir su atención humanitaria, para pedir su indemnización, para decir, mire, qué pena, yo no tengo vivienda, quiero acceder a planes de vivienda, ¿sí? Donde va toda la oferta institucional de la administración. A él, a esa persona que va, a esa víctima de la violencia, por ejemplo, no se le atiende como un cliente o como un consumidor. No, se le va a atender como un ciudadano, como una persona vulnerable en este caso en específico, o como un usuario. Y así lo dicen. Y de pronto escuchen, han venido 1000 usuarios para atención, ¿sí? Para atención en oferta institucional, ¿sí? Así entonces, esa también es otra diferencia entre sector público y privado de la forma como se va a concebir ese destinatario del bien o del servicio. Otra diferencia, voy a borrar estas rayitas que tenía acá de la clase anterior. Otras diferencias, que es muy importante y es respecto del origen y la destinación de los recursos económicos, ¿sí? Entonces, para el sector público, los recursos en su gran mayoría se obtienen a través del recaudo de tributos. Cada uno y cada una de nosotros aporta. Entonces, cuando nuestros papás pagan la declaración de renta, un tributo, cuando de pronto hay una sanción o qué sé yo, ¿sí? Lo que sea a través de un procedimiento judicial, qué sé yo, y ustedes tienen que pagar, ¿sí? Una infracción de tránsito. Entonces,
De pronto habrán visto, ah, es que si voy dentro de los 3 días siguientes me hacen un descuento del tanto por ciento. Recaudo, ¿sí? Digamos que hay muchas formas en que la administración recibe recaudos de tributos también, ¿sí? Y todo eso hace parte de esa gran bolsa de lo que es patrimonio económico. Por eso se cuida tanto, porque son recursos de todos y todas, ¿sí? A diferencia de esa administración privada, donde los recursos provienen de capital particular y por lo tanto digamos que no tiene ninguna reserva frente a su inversión, ¿sí? Y por ejemplo, en la administración pública se tiene previsto tanto, y ustedes han escuchado, ¿no? De la última reforma tributaria se tiene previsto recaudar no sé cuánto dinero, ¿sí? Entonces, de declaraciones de renta, de yo no sé qué cosas, 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 ¿cierto? Y a partir de eso, se va a continuar con la ejecución de las políticas públicas. Es que el Estado necesita tanta plata para esto, ¿sí? Y a partir de esos fines propuestos, cada una de las entidades se les va a designar unos recursos, ¿sí? Y ahí viene entonces, ahí continúa la planeación, porque fíjense que desde acá ya hay una planeación. Yo necesito, como Estado, tanta plata para ejecutar mis programas, mis proyectos y todo. Sí, necesito tanta plata. Continúa la planeación. Buena entidad, a usted le voy a dar tanto, a usted tanto. Necesito que mire a ver cómo va a ser. Entonces la entidad de manera interna empieza a destinar esos recursos a su interior. ¿Sí? Entonces yo necesito para indemnizaciones de población víctima tanto. Yo me propuse en mi visión que en 2030 yo iba a atender 5.000 víctimas. ¿Sí? Le iba a pagar la indemnización a 5.000 víctimas. A 2030 me quedan tantos años. En cada año, para yo cumplir a ese 2030, tengo que haber indemnizado a tantas. Y eso me va a costar tanto. ¿Sí? Ahí está la planeación. Entonces, yo me voy a gastar tanto en tanto tiempo. ¿Sí? Si a final de año, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda es el que hace todo esto, si a final de año ustedes han ejecutado solo el 20% de ese dinero, a ustedes perfectamente, bueno, a ustedes no, a la administración perfectamente la pueden sancionar. Perfectamente, y al otro año yo no sé cuánta plata le quitarían, porque usted no ejecutó. Y yo tengo acá este porcentaje de dinero sin utilizarlo, cuando por ejemplo, me necesitaba. Y eso hace parte de la planeación, por eso la planeación es tan importante, para tener ese uso adecuado de los recursos públicos y se va a proteger de manera muy especial por ese origen, ¿no? Porque viene de los tributos y es un dinero de todas y todos los colombianos. Por eso es que nos preguntamos, y en el caso de este contrato del MINTIC, ¿dónde estaba, por ejemplo, la Contraloría? ¿Quién es el órgano o el ente que vigila todo el tema fiscal? ¿Dónde estaba? Es que estamos hablando de un contrato de 1 millón de pesos, 1 billón, con un anticipo de 70.000 millones. ¿Sí? En estos casos, yo no digo pues que la Contraloría esté presente en todos los contratos estatales. Yo creo que es casi que imposible, ¿sí? Pero sí debe serlo en esos casos de una relevancia económica importante, ¿no? Y creo que es así, o no solo de relevancia económica, sino también de impacto social, ¿no? Entonces, y más tratando de proteger esos derechos de los niños y niñas y adolescentes, pues que digamos que y el derecho a la educación que digamos ha sido uno de los derechos más afectados, ¿sí? Y más en tiempo de pandemia. Y fíjese, es tan importante que ha sido uno de los motivos por lo que los y las jóvenes en este último paro ha salido a marchar, exigiendo su derecho a la educación, por ser un derecho de vital importancia para todos y todas. Bien.
Preguntas, dudas, comentarios. No, señora. Perfecto, vamos bien. ¿Tienen otras Excelente. diferencias de pronto que hayan encontrado? Hay muchas más, ¿no? Hay muchas, muchas más. No, señora, no tengo más diferencias. No tienen más diferencias. Bueno, por acá hoy una compañera de otro salón, una estudiante, me compartió una tarea que encontró en doctrina, ya les digo de quién, por si quieren empezar a leerla. Se llama... se llama, el libro es de... María del Pilar Ramírez. Ramírez y Carlos Ramírez Cardona. Carlos Ramírez Cardona y por ejemplo tiene unas digamos más precisas diferencias que también voy a complementarles las diapositivas. Yo creo que ya terminamos estas diapositivas la próxima clase y las podemos socializar. Pero mientras tanto las vamos a socializar, ¿vale? Una de las diferencias es respecto de la conformación. De la conformación. Administración pública está conformada o se integra por el conjunto de organismos que hacen parte del Estado. ¿Sí? Entonces tenemos ramas del poder público, rama jurisdiccional, rama legislativa, la ejecutiva. Y digamos que en todas se está presente el fenómeno administrativo, ¿sí? Y acá se vive lo que es la administración pública, ¿no? Esa administración pública. Y acá la administración privada, digamos que está conformada por el conjunto de empresas privadas, negocios, ¿sí? De grande, mediana y pequeña industria, por las microempresas también, dedicadas a la producción de bienes, ¿no? Y prestación de servicios. Eso entonces frente a la conformación. Acá en la primera, para anotarla, ramas del poder público. Profe, tú estás, perdón, qué pena, tú estás hablando de la administración pública, la conformación. De la conformación como diferencia. Estamos hablando de diferencias. Ah, ok, gracias. Y la primera diferencia es en su conformación. ¿Sí? La administración pública está conformada por el conjunto de organismos que hacen parte del Estado. ¿Sí? Y la privada se integra por el conjunto de empresas, negocios, ya sean de grande, mediana y pequeña industria y las microempresas. Esa es la conformación. La segunda diferencia sobre el régimen legal. Para la administración pública, digamos que esos actos de la administración pública, ya sean particulares, de interés particular, de interés general, bueno, la connotación que tenga, se rigen por las reglas del derecho público, nuestro derecho administrativo, ¿sí? Por nuestro derecho administrativo. Mientras que, si de pronto existe alguna controversia o esos actos de las empresas y negocios, se van a regir por las leyes civiles y mercantiles. Derecho civil.
Entonces tengo un inconveniente entre un contratista que me provee la materia prima. Va a ser un contrato privado que se va a tener que dirimir por las normas de derecho civil, ¿sí? O por las normas de derecho mercantil, ¿sí? Sus actos son discrecionales y prima, digamos, esa voluntad de los particulares en esa ejecución, ¿sí? De ese contrato, por ejemplo. Mientras que en el derecho público van a estar, digamos, aplicadas las normas del derecho público, como por ejemplo en el caso de contratación estatal, van a tener que demandar cualquier cosa, ese acto administrativo de sanción que yo les dije, ante el contencioso administrativo, aplicándose las normas del CEPACA, jurisprudencia del contencioso administrativo y demás. Y obviamente las normas de lo que es todo el estatuto de contratación y demás. En materia de contratación hay una nutrida conformación de normas, ¿no? Hay muchas normas. Otra diferencia respecto de la medición de resultados. De resultados. En la administración pública, digamos que los resultados de la administración no se miden en términos de utilidades o ganancias que se van a repartir en beneficio de los particulares, sino se mide en el grado de eficiencia, que ese es uno de los principios rectores de la administración. Tiene que ser una administración eficiente, eficaz, ¿sí? Por ejemplo, el grado de eficiencia del servicio que se lleva a la comunidad, educación, salud, seguridad, comunicaciones, energía, etcétera. Todos esos que nos van a ayudar en ese cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Mientras que la medición de resultados para ese sector privado se va a medir en términos de utilidades, ¿sí? Que se van a distribuir posteriormente entre los dueños y los aportantes del capital. Si digamos, una empresa lo que me da es pérdida, pues los resultados van a ser negativos y es muy posible que la termine liquidando, ¿sí? Acá se va a medir eficiencia. Entonces, efectivamente llegó la conectividad a estos lugares donde se necesitaba. Si no, tómense las medidas que hayan que tomarse para que eso se cumpla, porque si no se hace, no estamos cumpliendo con esa educación que debe ir dirigida a los menores, a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Cuarta, otra diferencia, la relación entre inversión y resultados. Para el sector público, la administración pública, no existe una relación entre inversión y utilidades, ¿sí? El costo de la inversión, digamos, debe reportar cierto grado de satisfacción o bienestar al pueblo, ¿sí? Y nunca nunca tiene que existir ningún tipo de utilidad. Mientras que en la administración privada debe haber una relación directa entre la inversión y las utilidades. Cuando no hay utilidades, es cuando generalmente se van a acabar las empresas. Quinto, mercado y precios. Mercado y precios. En la administración pública no existe una relación entre mercado y precios. Los precios deben reportar cierto grado de satisfacción o bienestar al pueblo, todo encaminado a esos intereses generales de la comunidad. ¿Qué necesita la comunidad? Un acueducto, agua que les lleve agua potable. ¿Qué necesita la Guajira? Agua potable para sus niños. ¿Qué necesita población vulnerable? Educación, salud, alimentación, ¿sí? Y de esa manera, digamos que se debe medir ese actuar o esos actos de la administración. Para la administración privada se establecen precios del mercado, los cuales pueden aumentar o disminuir de acuerdo a los precios de la operación, y el objetivo siempre va a ser obtener ganancias,
Entonces, por ejemplo, cuando hay paro, cuando, digamos, no pueden pasar las frutas y demás, el alimento, ustedes advierten que habrán escuchado en noticias de sus familiares, se subió el huevo, que fue lo que salió en noticias recientemente, ¿no? Con el paro. Subió el precio del huevo, ¿sí? Entonces, cuando esa materia prima sube, debe subir el producto final, ¿no? Ese bien que se compra. Entonces, ahí existe una relación directa en lo que es ese mercado y los precios del mercado. Control. Del control. Sexto. Para la administración pública, digamos que todos los administradores, ¿sí? Están sometidos al control fiscal. ¿Quién ejerce ese control fiscal? Ya le hemos mencionado. La Contraloría. Sí, señora, la Contraloría. ¿Y quién ejerce el control social, por ejemplo? ¿Quién ejerce el control social de la administración? La Procuraduría. La Procuraduría La General. PROCU, no, la PROCU lo que hace es hacer ese control disciplinario, La Personería. disciplinario sobre el funcionario. Ay, sí. El social, ¿quién? La ¿Qué es, Personería. esa es la diferencia entre Contraloría y Procuraduría? No, no, no. Ustedes Ah, hacen el control social. La sociedad en general hace ese control social, que es de pronto lo que se ha visto, ¿no? En ese paro. Entonces salió la sociedad, los profesores, todavía no contamos con las medidas de bioseguridad. ¿Qué están haciendo? Y existió una mesa, ¿no? Una mesa de trabajo entre el Ministerio de Educación y trabajadores, ¿sí? Nosotros ejercemos ese control social como sociedad. Y adicionalmente, los controles que ustedes me acaban de decir, por ejemplo, las contralorías, ¿sí? Ese control fiscal, las procuradurías que hacen control sobre los funcionarios, que eso también salió en noticias. Recuerdan que el Consejo de Estado dio a conocer los contratos que tienen reserva legal de lo de las vacunas. Ahí se mencionó que se iban a iniciar algunas investigaciones disciplinarias. Inicialmente lo puede hacer cada entidad. Cada entidad tiene su organismo de control, ¿sí? Pero la Procuraduría, por tener un carácter preferente, les puede decir, no señores, esa investigación la cojo yo, por relevancia de lo que sea. La cojo yo y la asumo yo, ¿sí? Por ejemplo, para el Ministerio de las TICs también pueden existir unas investigaciones disciplinarias. Deben existir por parte de Procuraduría, ¿sí? Que esta, por ejemplo, va a velar por el buen desempeño de los funcionarios públicos. En la administración privada, los administradores privados solamente están controlados por el dueño, por el señor, ¿cómo fue el ejemplo que les puse? Arturo Calle, ¿sí? Y Arturo Calle puede contratar unos auditores privados. Por favor, dígame cómo va este proceso. Audíteme, ¿sí? Pero ya sería, digamos, algo interno. Y este control tiene el propósito de velar porque el capital no se despilfarre ni se produzcan pérdidas. Bien. Régimen laboral. Séptimo. Régimen laboral. Para el sector público, los empleados públicos se rigen por las normas del servicio civil y su vinculación se hace por nombramiento en la mayoría de los casos y la aceptación de un empleo tiene unas características diferentes a las que puede tener un contrato privado. Entonces, acá sería, hay, como ustedes ya lo verán en su derecho administrativo, diferentes formas de vinculación de una persona natural con el Estado y una es a través de el empleo público, ¿sí? Que eso ya lo van a ver, pero entonces acá hay una diferencia que es todo el tema de derecho laboral público,
que en su gran mayoría va a ser, digamos, direccionado por el Consejo Nacional del Servicio Civil. Todas las convocatorias que ustedes también ven a veces en noticias, no en noticias, en comerciales, ¿sí? Que la Comisión Nacional está realizando tal convocatoria, ¿sí? Eso es para acceder a un empleo público. Por ejemplo, eso es una forma de vinculación muy importante que premia el mérito. Este empleo público va a ser para la persona más capacitada e idónea para este cargo, ¿sí? Donde se premie el mérito. Y acá en el sector privado o en la administración privada se van a regir por las normas del derecho laboral y su vinculación va a ser a través de contrato de trabajo. Contrato de trabajo. Que ustedes ya saben que también hay diferentes modalidades, ¿no? Y ahí se pactan unas condiciones específicas, ¿no? La duración. Ya se me acabó la hojita. Voy a retomar por acá. Duración. La administración pública no puede suspender por voluntad de las personas que están a su cargo. No las puede suspender, ¿sí? Por voluntad propia, sin justificación alguna. Los órganos de la administración y los servicios que se han establecido deben continuar mientras la ley no autorice su suspensión o supresión de ellos. Y acá recuerdan cuál fue el caso que analizamos al principio de nuestro semestre, donde suprimieron un cargo. ¿Cadot? El caso del señor Cadot. Sí, señor. Hoy en día, si no existe autorización legal para suprimir, no se puede hacer. ¿Sí? No se puede hacer. Que fue el caso del señor Cadot. Y en la administración privada, digamos que las empresas y los negocios pueden suspenderse y terminarse por la voluntad de sus dueños en algunos casos, ¿no? Que eso recuerden que también tiene unos requisitos y hay unas personas que tienen una protección especial. Esas serían entonces otras diferencias. Se me están descargando los audífonos. Diferencias entre administración pública y administración privada. Preguntas. No, señora. ¿No? No, señora. ¿Está claro? Sí, Profe, Sí, Señor. profe, Sí, una pregunta. te escucho. Ahí cuando en caso de, ¿cómo decirlo? Como de castigo, como de penalización, en el privado, o sea, ¿cómo es en cada uno? Ah, penalización. Bueno, como de manera de Siento mal. sanción, es tu pregunta. Bueno, Sí, señora. voy a borrar por acá. Voy a borrar por acá. Administración pública. Administración pública. Hay diferentes controles, o mejor dicho, hay diferentes cosas sobre las que se tienen que hacer control. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan bien? Es que se me descargaron los audífonos. Sí, profe, sí, se señora. escucha ¿Sí? bien. Listo. ¿Sobre qué vamos a hacer control? Vamos a hacer control sobre las personas, sobre los funcionarios y vamos a hacer control sobre los actos administrativos. ¿Sí? Sobre la persona, yo puedo tener un control fiscal contra los funcionarios o contra la administración. Un control, bueno, espérense. Espérense, lo hago. Les hago otra cosita por acá. Digamos que esta es la administración. La última es la administración. La administración va a tener control fiscal, va a tener control fiscal. Por ejemplo, el control el que hace el Congreso. ¿Sí? Por ejemplo, el último en llamar fue al ministro Diego Molano, ¿recuerdan? Venga, ministro,
necesito acá que nos diga qué pasó con el exceso del uso de la fuerza, por parte de la fuerza pública, ¿cierto? El Congreso también hace algún tipo de control a la administración. A la persona, tenemos un control disciplinario, que tenemos la ley 734, que es el Código Único Disciplinario, y ese lo puede hacer la misma entidad a través de la Oficina de Control Interno y lo puede hacer la Procuraduría a través de ese carácter preferente, ¿no? El control disciplinario. La máxima sanción, como para resumir, porque esto también es un tema súper extenso y esto puede ser diplomado, seminario, bueno, lo que sea. Máxima sanción, la destitución, la mínima, la amonestación. Y dependiendo del actuar de esta persona, si se actuó con dolo, con culpa, qué pasó, se va a tener que graduar la sanción, ¿sí? Y ahí está un principio que es el de la graduación de las penas, ¿sí? Yo no puedo cometer algo gravísimo y que me amonesten, ¿sí? O puedo cometer algo muy suave y que me destituyan. Tiene que existir una graduación de la pena o de la sanción. Que eso puede traer mucho lo que han visto, por ejemplo, en su penal, ¿sí? Otro control. A ver, para la persona, para el funcionario, ¿no? Si de pronto, bueno, pero eso sería como una consecuencia. Entonces tenemos el disciplinario acá, el disciplinario, y esta persona, por ejemplo, cometió un error, ¿sí? En un contrato. No sé en cuál, no nos quiero enrollar con mucha cosa. Obviamente va a tener su investigación disciplinaria y adicionalmente, si la administración pagó un dinero por culpa de este funcionario, pueden iniciar un medio de control de repetición, que es iniciar un proceso judicial ante lo contencioso administrativo para que la administración recupere este dinero que por culpa de este señor tuvo que pagar. Y este señor puede responder con su patrimonio económico. ¿Sí? Otra cosa por la que puede responder, penalmente. Penalmente. El señor falsificó un documento. Va a responder penalmente. Fiscalía lo llama, venga señor, y usted venga y me responde acá. ¿Sí? Contra el acto administrativo, el control judicial. ¿Qué va a hacer? Ese control que hace el juez contencioso administrativo cuando revisa este acto administrativo cuando ha sido demandado, ¿no? Es posible que el contratista demande ese acto administrativo mediante el cual declararon la caducidad, ¿sí? Lo va a decidir el juez contencioso al revisar este acto administrativo y ahí digamos que se ejerce un control judicial sobre ese acto administrativo. Entonces, vean cómo controles pueden recaer sobre diferentes, sobre el funcionario, sobre la persona, sobre el acto que hace este funcionario y sobre la administración. Ahora, vamos al sector privado. Acá en el sector privado, recuerden que no hay tantos controles porque la inversión es autónoma, los recursos no son públicos, pero si llega a cometer alguna infracción o algún tipo penal esta persona, pues puede recaer perfectamente todo el poder de la fiscalía, ¿no? Entonces, usted acá se perdió una plata o un desfalco. Perfectamente se puede poner en conocimiento de la fiscalía para que asuma la investigación y si existió alguna pérdida o un robo, perfectamente entonces la empresa puede hacerse parte civil como víctima para tratar de recuperar ese dinero. Ustedes saben más de eso que yo. Esa sería una diferencia frente al tema como de responsabilidades, que más o menos creo que era la pregunta que tenías, ¿sí? Sí, señora, gracias, profe. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra responsabilidad en sector privado?
Bueno, si se advierte algo también, pues la terminación del contrato, ¿no? Terminación, a veces hay que hacerlo a través de juez. Eso creería yo nomás. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo más que les interese saber en este tema? Creo que con cada partecita que vamos viendo se va ampliando ese concepto que de pronto teníamos al inicio de lo que era la administración, ¿verdad? Ese es el ejercicio que he querido hacer con ustedes. Partir de una base de unas relaciones administración-administrado para que a medida que vamos analizando se vaya expandiendo, digamos, esa noción de administración que teníamos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Continuamos? Entonces recuerden que con esta última partecita no, señora. No, que sí continúa. Señora Andrea. Profe, que pregunta que si continuemos y le digo que sí, señora. Ah, bueno. Entonces, recuerden que les voy a complementar las diapositivas con esa última partecita, ¿sí? No con esta de la pregunta, sino con lo de formación y demás de las entidades públicas, ¿vale? Con esas diferencias. Bien, terminamos entonces diferencias y acá también hablábamos de un tema de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Anterior, pues en los conceptos pasados se hablaba de la autonomía de la voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Y esa es, digamos que, una diferencia también importante. Para la administración pública, se ve limitada esa autonomía debido a las cargas impuestas por el Estado al ciudadano, frente a las cuales éste no puede dar su consentimiento, situándolo en una posición de desigualdad ante la administración. ¿Sí? La imposición de decisiones unilaterales del Estado al ciudadano tiene su razón de ser en la primacía del interés general sobre el interés particular, el cual este debe hacerse valer, ¿sí? Y de pronto traigo de nuevo el ejemplo que señalábamos del gobierno distrital frente a las decisiones tomadas en pandemia. Entonces, para proteger la salud, primera cuarentena, posteriormente para garantizar también el derecho al trabajo, mínimo vital y demás, se reapertura, por ejemplo, la economía. Fíjense que fueron decisiones muy discutidas, ¿no? Muy discutidas. A algunos no les beneficiaba mucho. Por ejemplo, el sector salud no estuvo tan de acuerdo con la reapertura económica y pues digamos que tenían su sustento. Estamos en tercer pico, muy fuerte, el tema de transporte público, bueno, muchas cosas. Pero pues en ese momento, digamos que primó ese interés general, ¿sí? Para la reactivación económica. Y la administración pública. Para la administración de índole privada, prima por regla general la igualdad entre las partes a la hora de celebrar negocios jurídicos que implican la asunción de derechos y obligaciones recíprocas. Entonces el señor Arturo Calles los llama, bueno, yo necesito acá un trabajador con este perfil y diariamente estas serían las metas, semanal, mensual, anual. Y a cambio usted va a recibir una contraprestación económica, digamos, y bueno, todo lo que señala el Código Laboral de, ¿cómo es? ¿Cómo que se denomina? Primas, lo de dotación y demás. Entonces, fíjense que ahí existe una igualdad de derechos y obligaciones entre las partes. Y ellos, a través de esa autonomía, las fijan, ¿no? Perfectamente si el señor Arturo Calle les quiere, que fue lo que pasó con un empresario, no recuerdo quién fue, si el de Vélez, no me acuerdo, que decidió pagarles en cuarentena su salario normal, a pesar de que pues, no fueran a trabajar, algo así. Eso fue una autonomía
en virtud de esa autonomía de la voluntad, pues él, digamos que se comprometió con eso y se realizó, digamos, ese pacto, ¿no? Entre trabajador y empleador. En la administración pública no podría existir eso, ¿sí? No podría existir, digamos, toda vez que estamos hablando de recursos públicos, ¿sí? Que todo tiene que estar previa planeación y demás. Recuerden que con una destinación específica, ¿sí? Para cumplir esos fines esenciales del Estado. Con esta diapositiva terminaríamos lo que son esos fundamentos del derecho administrativo colombiano, que pasamos o que iniciamos por esa adopción del ejemplo francés, hicimos un breve recuento histórico y entramos a analizar las diferentes definiciones para llegar a las similitudes y diferencias entre administración pública y administración privada. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentarios adicionales? No, señora. ¿No? No, Bien. profe, muy interesante. Listo. Tarea, seguir pendiente de las noticias. Seguir pendientes de las noticias. Que cuando tengamos noticias podamos contar el contexto de esa noticia para, a partir de esa, hacer nuestras explicaciones de clase. Nos vemos el viernes, ¿sí? Ya cambiaríamos de tema. Les socializaría de pronto cómo quedaron las diapositivas, en qué semana quedarían, y continuaríamos con el otro tema si de pronto no tienen preguntas que se hayan generado de aquí al viernes, ¿vale? Creo que les voy a dejar lecturas y videos más para la próxima clase, o si tengo el espacio, me gustaría apoyarme en la próxima clase con algunos videos, porque ya vamos a empezar a hablar de lo del Estado. Me gusta mucho lo que es Diana Uribe. Voy a mirar la extensión de los videos, pero al final sí hay uno muy corto. Y yo creo que la próxima clase no abordamos todas las diapositivas, así que podemos iniciar la próxima clase con algunas noticias, charlamos, si es que tenemos. Si no, de una vez iniciamos con el video para hacer ese contexto de lo que es el Estado. Ya entraríamos con otra definición, que es el Estado. Ya también tengo preparadas las diapositivas. Mírenla acá. Esto es lo que vamos a ver. El concepto, ¿no? Si quieren también ganarse sus punticos adicionales, busquemos qué es el Estado, ejemplos. Así ya está previsto el próximo tema, pero les escucho propuestas, ¿vale? De pronto, este tema también es muy chévere. Este tema del Estado también es muy, muy bonito. Entonces, ya sabiendo qué tema, con qué tema vamos a continuar, tienen la posibilidad de leer y poderse ganar esos puntos adicionales. Bueno, profe, gracias. Listo. Andrea, Señora, nos acaban de enviar correo solicitándonos las actas de socialización. Te la voy a enviar, ¿vale? Y bueno, me ayudas profe, diligenciándolo. bueno, sí, señora. Listo, qué pena contigo. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas antes de terminar y dejarles descansar por el día de hoy? Hay voces que me hace falta conocer. Hay voces. Angie, Edgar, no conozco mucha voz masculina en este grupo. Conozco a John. Bueno, necesito conocer más voces. ¿Vale? Para la próxima, entonces, leamos y participamos. Bueno, feliz tarde. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Cuídense mucho. profe. Gracias, profesor. Bueno, Profe, que esté bien. Hasta luego, profesor. cuídense. Chao, John. Gracias.